buenos días a todos. Les pedimos por favor que tomen el signo para comenzar. Muy bien, pues este día vamos a iniciar nuestras actividades. Agradezco mucho la presentación que nos hace la doctora. El conversatorio del día de hoy va a pensar en su gran mayoría en la metodología STEM en relación con la educación matemática y probablemente algunos matices hacia la inteligencia artificial. Entonces tenemos con nosotros a la doctora María de los Ángeles Domínguez Culca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo nos acompaña la doctora Claudia Tiziano Pesperio, coordinadora académica del caso de Educación de México. El maestro Giancarlo Adolfo Loesa Mireles, coordinador de Educación STEM del Sistema Educativo Baja California. Y también el doctor Gilberto Erasmo Nicolás Rivera, del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal. Pues sin mayores preámbulos, para comenzar nuestra plática entre amigos, que somos muy afortunados de tener a los ponentes el día de hoy. Vamos a hacer algunas preguntas. En promedio, los ponentes tienen cerca de 5 minutos para contestar o hacer sus aportaciones. Y finalmente, si el tiempo lo permite, por ahí vamos a dedicar algunos 10-15 minutos para preguntas e interacción con el público. Entonces, nuestro primer tema, nuestra primera pregunta, vamos a hacer las preguntas y comentamos por allí el orden en el que esperamos su participación. La primera pregunta versa en torno a lo siguiente: ¿qué estrategias y herramientas tecnológicas recientes han demostrado ser más efectivas para la enseñanza de STEM en diferentes niveles educativos? Y en este sentido, si pudieran compartirnos también algunas palabras acerca de cuáles son los indicadores para participar. Comenzamos por favor con la doctora Claudia. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí en este conversatorio, ya cerrando este congreso. Y bueno, agradezco también el espacio de poder compartir con mis colegas que me acompañan en la mesa y el maestro Rubén. Respecto a las herramientas y las estrategias, me parece que en términos de STEM, podemos tener diversas experiencias, a lo mejor personas que ya han trabajado durante muchos años, que son expertos y que lo han puesto en práctica, y en otro sentido, a lo mejor personas que somos o docentes que estamos frente a aula y que es algo que es nuevo y que poco a poco vamos teniendo mayor apertura y que además podemos o no tener algunas condiciones que nos permitan llevar el STEM al aula. Me parece que aparte de las estrategias y la tecnología, creería que tenemos que darle foco justamente a las cualidades de la tecnología que me permitan generar este enfoque STEM. Es decir, unas tecnologías, pensemos en tecnologías al menos digitales, que tengan la cualidad que me permitan a mí como estudiante, porque al final pues el foco va a estar hacia el estudiante, ¿no? Al que vamos a crear este formato de tener un ciudadano analítico, reflexivo, pero además de esto que ya teníamos en la escuela, que así decimos que vamos a egresar a los estudiantes, que además tenga competencias sobre el emprendedurismo, innovación. Entonces, estas tecnologías tienen que tener la cualidad que le permitan tener el protagonismo a ese estudiante. La herramienta tecnológica va a tener su papel, su funcionamiento sobre eso, pero el protagonismo debe de estar hacia el estudiante. Hacerlo no espectador, porque sabemos que hablando de dispositivos, de robótica, de inteligencia artificial, hay muchas cosas que a nosotros, digamos, hay muchos más jovencitos por acá, pero a la edad que tenemos nos impresiona y es como wow, todo lo que pueden hacer aunque yo no haga nada. Y creo que la forma de las estrategias deberemos de enfocarlas hacia esas tecnologías que me permitan a mí tener el protagonismo de no ser espectador, no ser espectadora, sino en verdad ser constructor. Entonces, cuando llevemos las estrategias y la elección de estas tecnologías, debemos de enfocar como docentes, seamos primerizos o estemos en el camino, a llevar el foco al estudiante como protagonista de su propio conocimiento científico. En ese sentido irían mis comentarios.
Si gusta, lo pasamos. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Agradecer la oportunidad de estar aquí con los compañeros, con ustedes. Han sido días muy interesantes para mí. Y la pregunta versa sobre qué tecnologías, herramientas tecnológicas han demostrado ser las más eficientes. Voy a decir que no hay un indicador claro, porque el uso de la tecnología, como lo dijo la doctora, tiene que ver con la necesidad, con los intereses, con la pasión que los chicos demuestran, y cada grupo, como bien sabemos, es completamente diferente. Puede ser que cierto tipo de herramientas no funcionen con un grupo y cierto tipo de herramientas no funcionen con otro grupo. No hay un indicador, a lo menos todavía claro, al respecto, y tenemos que entender esto, porque cuando la tecnología va dirigida al estudiante, no a los contenidos, entonces satisface los intereses de ellos y estarán en más disposición de seguir utilizándola. La tecnología como tal ayuda a comprender cosas, pero uno de los fuertes impactos que tiene en las personas es la parte emocional. Y a pesar de ayudarnos a enseñar contenidos, a ayudarnos a comprender ciertas cosas, generan emociones que permiten un apego más grande hacia el contenido que estamos aprendiendo. En este caso me gustaría hablar de aprendizaje emocional, porque esa tecnología genera emociones, genera alegría, genera curiosidad, genera hasta cariño por lo que estamos aprendiendo. Entonces mi comentario sería nada más, así como lo dijo la doctora y como lo dijo el doctor Cory Brady en uno de los primeros conversatorios, habla acerca de microculturas, y a lo mejor hay grupos pequeños que se van enfocando más a cierto tipo de herramientas y otros a otra. Sin embargo, en el salón de clases parece que todavía seguimos atados al pizarrón y todavía seguimos atados al marcador, y no estamos probando lo suficiente con las posibilidades que las herramientas podrían tener. Entonces sería muy interesante para nosotros que la tecnología no estuviera apuntada, concuerdo lo que dice la doctora, al contenido, sino a los intereses de las personas, pero sería bien interesante que la tecnología fuera adaptativa a esos intereses de las personas y no fuera con la lógica de solamente enseñar cierto conocimiento. Esa es mi participación. Muy gentil. Retomando las ideas que ya hemos escuchado de los doctores, me gustaría considerar que antes de hablar de las estrategias y de la tecnología en particular, como docentes tengamos muy claro que necesitamos un modelo que nos guíe en la incorporación de la tecnología, como por ejemplo el feedback conecta lo disciplinar con la pedagogía y con la tecnología. Independientemente de la herramienta tecnológica que estemos utilizando o que decidamos utilizar, que tengamos muy claro cómo se conectan estos contenidos para poder hacer con intención, con propósito, lo que queremos llevar al aula para esos estudiantes en particular. Creo que más que una tecnología que vaya sobre las otras, es lo que se está observando en el salón, lo que tenemos en nuestros estudiantes, las necesidades que ellos tienen y lo que nosotros queremos que ellos vayan a aprender, no nada más de los contenidos que nos marquen, todas las habilidades y competencias que se desarrollan al crear en nuestras aulas conocimiento mediado por tecnología o cualquiera de las estrategias o herramientas que estemos empleando. Siempre hacerlo con propósito, siempre haciendo, pensando qué queremos lograr y de esa manera poder seleccionar dentro de la amplia gama de las tecnologías la más apropiada, que esté a nuestro control también y que nosotros también nos sintamos cómodos utilizando. Los estudiantes son muy hábiles, las eras han cambiado, los niños actuales tienen otra manera de acercarse a las tecnologías que puede ser distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, ser sensibles a eso para que nosotros también nos estemos. Y si no somos los más hábiles, no nos quedamos para ser los más hábiles, es decir, estoy aprendiendo, seguramente ustedes me van a enseñar a aprender otra cosa, queremos hacer esto y movernos desde ahí. Entonces, siempre con apertura, con claridad, creando espacios de confianza y de aprendizaje. Y en los indicadores creo que a veces nos basamos mucho en el indicador que medimos desde el desempeño, que deja mucho que desear al querer cuantificar el impacto que se está teniendo con una u otra tecnología o metodología o lo que se está haciendo en los años.
Pienso que, así como estaba hablando acerca de las emociones, acá estamos realizando una investigación en la que estamos tratando de medir el engagement, cuánto se están involucrando los estudiantes a través de la gesticulación, de la colaboración, de lo que están haciendo en el aula. Esa es otra manera, no es cuantificable, no va a irse hacia su nota del parcial o del principio, pero sí nos está ayudando a nosotros que estamos diseñando las clases qué funciona y qué no funciona, en qué momento los perdí. Yo diseñé, me desvelé, hice lo mejor que pude, lo llevo al aula y puede ser que no tenga la guía, que no haya llegado como yo lo pensé. Entonces, este otro tipo de investigación nos va a ayudar a poder entender qué sí está funcionando para mi aula y si no funcionó, saber por qué no, para poder hacer modificaciones conscientemente, con conocimiento de causa y poder seguir impactando en todo lo que estamos haciendo. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Me dejaron la primera quemada. Yo les voy a hablar un poquito más de cómo ya aterrizamos estas estrategias. Ya los compañeros dieron este preámbulo muy claro acerca de lo que tenemos que hacer previamente para poderlas implementar. Y yo me voy a ir a la parte práctica. En este caso les voy a hablar de qué estrategias efectivas podemos utilizar o utilizamos en el estado de Baja California, que es de donde vengo yo. Y utilizamos el aprendizaje basado en proyectos. Aquí los estudiantes resuelven proyectos y problemas reales, ¿no? Entonces, esa estrategia nos ha servido mucho. Hemos trabajado muchos proyectos, muchos elementos se han rescatado para que los alumnos puedan solucionar problemas de la comunidad y son de las cosas que más nos han llamado la atención. La otra es el uso de la gamificación, el trabajar con gamificación, el trabajar por medio del juego. Y no solamente de manera tecnológica, sino con también juegos de mesa, ha contribuido mucho al desarrollo de estas habilidades. Cuando estábamos en el taller que tuvimos el día de ayer, a mí se me hacía muy interesante, que voy al tercer punto, que es la realidad aumentada, ver las caras de asombro de los alumnos, ver la impresión que tienen, y en este caso de los maestros, de ver un círculo, un cuadrado que se levanta, que se mueve. Entonces es muy interesante. Estamos preparando alumnos para carreras todavía que no se han generado. Probablemente les van a tocar carreras que todavía no conocemos o no se han trabajado en las universidades. Entonces estamos preparándonos para el futuro o para el mañana. Es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa es el uso de la inteligencia artificial. Creo que hay una pregunta, pero sí quiero hacer esta puntualización, que muchos la utilizamos o la trabajamos para crear planeaciones o para crear diferentes, actividades de clase. Y yo me voy un poco más a la parte del estudiante. ¿Cómo la utiliza el estudiante? ¿Cómo la podemos hacer llegar a él, ¿no? Tenemos proyectos en los cuales los alumnos utilizan el inglés, utilizan las matemáticas, por medio de la inteligencia artificial. Entonces es algo muy satisfactorio y se quedan impresionados de los proyectos que realizan. Y por último, el pensamiento computacional. La parte de que el alumno pueda aprender programación es muy, muy interesante, y por medio de técnicas como Blocky, programas que los ayudan a poder programar de manera práctica, de manera sencilla, y la verdad es muy interesante. Y en cuanto a los indicadores, rescato lo que nos comentaba la doctora. Yo también es muy difícil poderlos medir, ¿no? ¿Dónde los podemos medir? A lo mejor de una manera subjetiva, no muy directa, es en la motivación que tienen los alumnos. A mí me impresiona que ellos están dispuestos a participar en concursos, en hacer exposiciones. No sé si les ha pasado a ustedes como maestros que cuando vas a hacer una presentación, le dices al alumno, nos toca tal día, se enferma del estómago, no va, se pone nervioso, se sale del salón, no expone tú, habla tú, y es parte de lo que pasa en la metodología STEAM. Cuando hablan de STEAM y hablan de las artes, todo el mundo se va a la parte de dibujar, de crear, pero también hablan de la parte escénica, de las artes escénicas, y eso es presentar. Yo les comentaba en el taller también que es muy interesante el ver que ahorita los ingenieros, si no se saben vender, si no saben exponer, si no saben presentar sus proyectos, no van a obtener el trabajo deseado. A lo mejor va a haber alguien, no quiero decir menos capaz, sino a lo mejor con habilidades diferentes o capacidades diferentes,
pero ¿quién va a obtener el puesto? La persona que sabe comunicar todo lo que trae y todo lo que puede ofrecer para una empresa, una institución o en cualquier parte que quiera presentar. Esa es mi aportación. Para les recuerdo al público que vamos a tener por ahí un tiempecito de preguntas al final. Como una segunda pregunta, y en esta pregunta tenemos tiempo suficiente, vamos a ahondar en lo que ustedes gusten, inclusive mencionar algunas particularidades que conozcan acerca de diferentes niveles educativos, cuáles buscan que sean las mejores prácticas ahora en educación matemática para preparar a los estudiantes hacia carreras de ciencia y tecnología. Mencionaban que se habla de algunas carreras nuevas en tiempos futuros. ¿Qué opinión tienen acerca de este respecto? ¿Qué se puede hacer en términos de educación matemática para abonar un poco a esa perspectiva que se tiene del futuro? Y en particular, en el contexto de la metodología STEM, si tienen algún comentario también en cuanto a inteligencia artificial, lo pueden externar. ¿Comenzamos con todo el texto? En cuanto a las mejores prácticas, considero que viene desde lo que mencionó Montessori y Rey en la plenaria que tiene que ver con la modelación. La modelación como una forma que nos va a ayudar a conectar todos los conocimientos de la matemática con otras disciplinas, con nuestro entorno, con una forma de ver y entender el mundo que nos rodea de manera científica. Aquí me voy a permitir comentar que con mi formación, yo soy ingeniero físico y luego empecé a estudiar maestría en matemáticas puras, en materia real, y luego hice el doctorado en educación matemáticas. A través de este trayecto, conectando la física, pero yo confío en las matemáticas en variable real, recuerdo el cambio que fue para mí tan fuerte, el enfocarme desde la parte muy abstracta de la matemática a entender. Mis tareas eran siempre demostraciones y venía yo de una parte completamente práctica, era ingeniera física. Entonces, ese tránsito me costó mucho trabajo. Cuando luego hice el doctorado en educación matemática, siempre busqué que a la hora de que estábamos trabajando, tejer puentes, entender que finalmente lo que vamos a estar haciendo en mi práctica cuando me incorporé como profesora fue en el aula de ingenieras, hacer cuestiones que les fueran a servir hacia entender lo que van a estar trabajando, sin perder de lado la belleza, la elegancia, el poder que tienen las matemáticas, pero sí pensando que el público al que yo estaba enseñando, porque quería que ellos aprendieran algo, iba a ser gente que iba a estar aprendiendo. Y desde ahí es que la modelación ha sido para mí un eje fundamental en todo lo que estoy haciendo. Me permite abarcar los diferentes niveles educativos, mismo escenario, mismo contexto, se trabaja de manera diferente porque desde la modelación la matemática no está en el problema, está en el que nos estudia. Ya hemos trabajado ejercicios que nos permiten, con tecnología o sin tecnología, el mismo problemática, abordarlo en primaria, en secundaria, en bachillerato y con los estudiantes de posgrado. Y lo que vimos es que cada quien, desde la perspectiva, conocimiento, herramientas que tienen, aborda la problemática, desde contando con los deditos hasta planteándome todo un sistema vectorial que me podía resolver la problemática. Entonces, esto nos está ayudando a poder ubicar qué es lo que queremos hacer con sentido. El uso de la tecnología nuevamente, cualquiera que esta sea, hoy la moda es la inteligencia artificial, que le estamos entendiendo, que le estamos aprendiendo ya, y que debemos de ser como cuando cambiábamos de plataforma educativa, o cuando entraban los celulares al aula, o cuando entraban las calculadoras, cualquiera sea que sea la tecnología, nada viene a reemplazarnos si nosotros estamos siendo los diseñadores con propósito de lo que queremos lograr, ¿sí? Ya lo mencionaba el doctor Lorenzo el otro día en su presentación. No ese es el objetivo tampoco. Nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, sí lo estamos haciendo con este modelo
tecnología y nuestra pauta, que son estos programas. Tenemos un camino que tenemos que recorrer, el cómo, eso es lo que podemos nosotros ir compartiendo, ir viendo qué cosas conectan, hacer sentido para que dentro de la evolución de los estudiantes recuerden. Lo veíamos cuando nos mostraba Cori que los estudiantes en el día del examen seguían practicando ejercicios, porque corporalmente se habían quedado cargados de conocimiento. Ese tipo de conexiones son las que a través de lo que estamos implementando en el aula de manera consciente, de liderazgo, ¿sí? Y que nos permiten después que sean referentes. ¿Se acuerdan cuando hicimos? Claro, lo vivieron, lo abrazaron, lo aprendieron, y entonces pueden recordarlo para aplicarlo con algo más y cómo construir en el aula. Trabajo en una escuela normal, enseñamos a los que van a ser maestros de secundaria en la especialidad de matemáticas, y una de las principales situaciones que hemos visto es que el futuro docente, cuando va y practica en el salón de clases, hace lo que ve a su maestro en la escuela normal hacer. Entonces, si el maestro no empieza a utilizar herramientas tecnológicas en la escuela normal, difícilmente los chicos van a intentar hacer cambios, hacer ajustes en su práctica. Y les está rebasando, porque la tecnología que están utilizando los chicos en todo momento para todas las cosas, y en la mayoría de ellos para perder su tiempo con cosas nada más entretenidas, llamativas, les está sobrepasando. Cuando ellos lleguen al aula e intenten implementar la tecnología, los recursos de tecnología, de inteligencia artificial, de cualquier herramienta para la enseñanza, los chicos de secundaria ya les habrán rebasado. ¿Qué quiero decir? Que probablemente la tecnología que están usando los chicos de secundaria está a un nivel más experimental. Están, salió nueva tecnología, mira, vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar, y nuestros chicos apenas están intentando usar GeoGebra para la enseñanza de matemáticas. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que hay mucha variedad de tecnología, mucha variedad de herramientas que necesitaríamos implementar, y esto implicaría que los docentes en las escuelas normales también se atrevieran a equivocarse en el proceso, porque de esa manera le van perdiendo el miedo al uso de la herramienta tecnológica. Entonces, este debería de ser, el maestro debe de modelar, debe de ejemplificar el uso de la tecnología en la normal para que los chicos se animen a probarlo. Segunda cosa, como lo dijo la doctora, deben de tener una ética, una actitud muy propia para el uso de la tecnología, porque otra vez nuestros alumnos en cualquiera de los niveles están usando la tecnología para brincarse las leyes. Están usando la tecnología para, hey, contéstame el examen, y órale, vas el examen. Oye, me encargaron un problema, ni siquiera lo voy a razonar, nada más voy y le pregunto a tecnología, oye, resuelven este ejercicio que me encargaron. La tecnología hasta paso a paso se lo resuelve para que parezca que el chico lo está haciendo. Detalles como esos deberíamos de estar orientando, porque si bien me tocó estar en una conferencia donde una psicóloga estaba diciendo, oye, somos la generación X en aquel entonces. Somos la única generación, así nos lo vendió, que fuimos regañados por nuestros padres y seremos regañados por nuestros hijos. Y en ese sentido, si nosotros no somos cuidadosos, decía ella, de vez en cuando el papá, el maestro, tiene que decir así o no, porque así lo digo yo. Porque tiene que orientar la parte ética sobre ese uso de la tecnología. Si no, vamos a tener muchos problemas. Hay una serie que me gusta mucho, se llama La teoría del Big Bang. Y hay una parte donde uno empieza a hacer comentarios y dice, oye, ¿te has fijado que todos los supervillanos tienen títulos de doctorado? Y entonces habla acerca del doctor Mondú y del doctor no sé qué, doctor Octopus y puros villanos con títulos de doctorado. Y dice, algo debemos de tener cuidado en la educación con esto, porque si no estamos orientando hacia el beneficio de la comunidad, estas personas van a terminar pegándonos. Y no podemos aguantarlo, no podemos estar en un pleito, en una guerra todo el tiempo, sino tenemos que orientar ese aprendizaje. Ahora, ¿cómo soñar con carreras en las cuales nosotros nunca hemos visto, nosotros nunca conocimos, nosotros ni siquiera las podemos soñar?
pues probablemente a nosotros los docentes no nos toque soñarlas. Probablemente van a ser ellos los que van a inventar las carreras que todavía ni siquiera existen, de las cuales todavía ni siquiera hemos hablado. Para ello debe de tener el alumno un abanico de posibilidades de experimentar con toda la tecnología, con toda la herramienta, desde la más simple, que no sea un recurso digital, desde la tecnología más simple hasta la más compleja. Y van a encontrar combinaciones de cosas, de herramientas, que les permitirán crear esos nuevos trabajos, en cuyo caso el docente no debería decir, esta herramienta solamente sirve para la matemática. De hecho, mucha de la herramienta fue adaptación de otra herramienta, y alguien dijo, las teorías del aprendizaje no eran ni siquiera originalmente teorías del aprendizaje, no eran para el aprendizaje, fueron adaptaciones de otro tipo de teoría que se implementaron aquí. Entonces, hablando del uso de la tecnología, también deberíamos de permitir decir, bueno, GeoGebra no va a ser solamente para modelado matemático. ¿Qué variantes podemos utilizar para eso? Oye, inteligencia artificial, ya ahorita muchas inteligencias artificiales, todas dispersas, pero puedes ir a un aro, a una de ellas, a otra de ellas, y puedes combinar el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y finalmente, soy de la idea que si una persona tiene ganas de ser astronauta, no deberíamos estarlo forzando a quedarse con la matemática para ser un policía. No es la misma matemática. Deberíamos de permitir que los intereses de cada alumno sobresalieran para que, oye, yo quiero ser un físico aeroespacial, quiero ser, no sé, lo que se les ocurra, qué tipo de estudio necesito, qué tipo de interacción. Y si un maestro me puede orientar para decir, mira, encontré esta herramienta tecnológica, te la voy a ofrecer, niveles más elementales, y luego gradualmente tú podrás ir construyendo el conocimiento que necesitas para llegar a ser el tipo de profesión, tener el tipo de profesión que quieras tener. Esta parte se vuelve muy interesante. Si cada uno de nuestros alumnos, en lugar de llevarlos como comúnmente decimos, y muchas veces lo decimos, como un rebaño, permitiéramos que cada uno de ellos adquiriera su potencial, esto tendría dos beneficios: alcanzaría su potencial y se sentiría realizado por ello, estudiaría lo que quisiera estudiar y se sentiría muy feliz con eso. Y si lo orientamos de manera ética, no solamente estará pensando en su bienestar, sino en el bienestar para otras personas. Gracias. Gracias. Bueno, quisiera comentar algunos datos que conozco, digamos, sobre el movimiento STEM, que es que cerca del 80% de los estudiantes no eligen una carrera relacionada a la ciencia y la tecnología. El 27% aprox son hombres, y un 27% hombres de los que sí eligen una carrera relacionada con la ciencia y la tecnología, versus un 8% que son mujeres. Este porcentaje bajo de personas que eligen tener una carrera relacionada con la ciencia y la tecnología, podríamos empezar como a distinguir tal vez cada uno de nosotros a nuestro escenario cercano dentro del aula, de nuestra localidad. ¿Qué hace que ellos sí y qué hace que el resto no? Y luego, como nosotros, como docentes o docentes en formación, vamos a propiciar que ocurra un sí. Ahora, no significa que necesariamente queramos que suba simplemente ese porcentaje y que queramos que todo el mundo haga ahora ciencias, sino más bien es que todos estemos en las posibilidades de saber que puedo, que no la vea lejana la ciencia, que no la vea lejana la tecnología. Hace unos minutos yo mencionaba sobre protagonismo, y esto me pegó, digamos, mucho. Justamente el día de ayer que tuvimos esta jornada interesante de talleres, yo trabajo en tecnología. Entonces, ¿cómo es que no le doy peso a la tecnología como si fuera ella la protagonista, sino que soy yo como creadora, y pensándome como estudiante, digamos, una estudiante de primaria de 8 años, una jovencita de 15 años? ¿Cómo soy yo protagonista? El aula me tiene que hacer de tal manera que yo sea, como decía la doctora, que yo pueda diseñar, porque si, digamos, este tipo de apps, diversidad de apps, de software que hay, de dispositivos, todos los gadgets que hay, entonces yo veo toda esta diversidad y todavía imagínense las que no conocemos, porque nosotros tenemos un nivel de usuario a veces hasta básico, hasta en redes sociales, este tipo de cosas. Pero imagínense todo aquello que existe en el mundo que no tenemos ni siquiera noción de lo que se hace y no se hace con tecnologías. Entonces, pareciera ser que soy solamente espectadora. Ellos hacen.
o sea, el dispositivo hace, o cierta élite es usuaria de esa tecnología y cierta élite es creadora de esa tecnología. Yo no, y yo sigo siendo solamente espectadora y me puedo enfocar tal vez en profesiones donde esté lejana a la ciencia en términos de cómo yo la veo. Porque a lo mejor, digamos, si yo tengo un enfoque STEM desde la primaria, si estoy trabajando desde la primaria con un enfoque STEM, lo que va a hacer es abrirme un abanico de posibilidades, aunque yo pueda elegir una carrera en humanidades. Pero la forma en como yo me voy como a conducir por el mundo, mis relaciones con otros profesionales, con otras personas, va a ser distinta cuando yo tengo la posibilidad de ser creadora, de empoderarme sobre mi propio conocimiento matemático, científico, aunque mi carrera sea en otro sentido. Entonces, me parece que si nosotros procuramos tener el factor vivencial en las aulas, ya estamos teniendo un paso adelante. Sabemos que no contamos con los mismos recursos. Digamos, podemos pensar en un escenario utópico donde tengo un montón y que la escuela pueda tener acceso a muchos dispositivos, pero también pensemos en los escenarios que a veces son mucho más reales y el grueso de la población en México no los tenemos. Pero ¿cómo, a pesar de que no lo tenga, con lo poco que pueda tener, puedo hacer que mi estudiante deje de tener un papel pasivo escuchándome, sino más bien seamos grupo, debatamos, construyamos, hagamos, deshagamos? Es decir, manipular todo, saber que puedo hacer y que tengo el poder de destruir, digamos, y de volver a construir. Yo puse un ejemplo ayer en uno de los talleres que decía sobre el promedio, que decía, lo que siempre nos dicen es todos los datos súmalos y esa suma la divides entre la cantidad de datos que son. Pero hay situaciones en las que no vamos a hacer eso y que podemos discriminar un dato, pero eso no lo sabemos hasta que estamos en universidad. O sea, hasta la universidad, y si la situación me lo da, puedo tener ese poder de que el conocimiento matemático, los objetos matemáticos, yo los puedo manipular. Y eso, generalmente, en la educación básica, estamos trabajando, es que el doctor bien lo mencionó, y hasta pedía disculpas por la expresión de borregos, pero a veces actuamos haciendo solamente indicaciones. Te dije en la pregunta, saca el promedio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer una suma y una división. Pero ¿qué pasa si mejor la situación lo obliga a construir el promedio como su herramienta de solución? Y no solamente generar algoritmos donde me dé el número de la respuesta. Entonces, esta parte de lo vivencial me parece que es sumamente interesante. Es decir, soy protagonista, no solamente soy espectadora. Puedo fascinarme con un dispositivo, pero si ese dispositivo no me permite a mí ser la creadora, poco me está ayudando. Y sobre todo la vivencialidad tiene que ver un poco con la realidad. Y a veces también nosotros en matemáticas como profesores hablamos mucho de los contextos, y contextos que sean reales. Pero mi contexto real es diferente a la del profesor, muy distinta. Podríamos tener más o menos la misma edad, que formamos como matemáticos, pero su realidad es distinta que la mía. Y además no pudiera yo tener en el aula solamente cerrar nuestro mundo a lo que localmente vivimos, sino justamente la tecnología tendría que darme esa vivencialidad de aquella realidad que no es cercana a mi contexto. Y entonces así, con mi conocimiento matemático, justamente me va a permitir pues ser dueña, ser creadora, ser creador, construir. En ese sentido creo que iría la idea de tener la vivencial. En el caso de nuestros proyectos educativos que generamos a través de Casio Educación, tenemos una red de proyectos con las diferentes áreas, de todas las áreas del conocimiento, y lo que nos enfocamos en nuestra misma tecnología son aquellas que me van a permitir manipular, experimentar. Tenemos, por ejemplo, graficadoras que se conectan a más de 80 sensores. Es decir, ¿cómo puedo yo trabajar en una feria científica, que afortunadamente lo he hecho en el estado de Guerrero? ¿Cómo puedo trabajar yo en una feria científica con niñas de 8 años, donde la feria es de ciencias, y llevar graficadoras cuando las niñas de 8 años a lo mejor no construyen los cines cartesianos en el aula? Pues ¿cómo puedo? Pues con lo vivencial, hacer experimentos de temperatura y conforme están viviendo el fenómeno físico, la gráfica se está construyendo y pueden darle significado a esos picos altos, picos bajos, a esa estabilidad con lo vivencial. A lo mejor nos van a ponerle nombres
de puntos máximos, puntos mínimos, no le van a poner ese nombre. Ya la escuela en su momento va a ocurrir otro momento escolar para eso. Pero lo vivencial me está permitiendo tener otro tipo de experiencias fuera de lo básico local que tendría yo día a día. Bueno, y nada más para ir cerrando, hay algo que me gustó que dijo mucho el doctor, que era el darnos la oportunidad de equivocarnos, porque necesitamos, no tenemos nada escrito, no es como está el manual STEM, entonces cómo lo llevo al aula, paso 1, paso 2, y cómo lo califico, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores para que sea un sí o un no, reprobó? Estamos en la construcción continua como la vida misma lo es. Entonces, pensémonos en esa flexibilidad, en esa forma de ir viviéndolo junto con nuestros estudiantes. Ellos tienen una ventaja, no le tienen miedo a la tecnología. Nosotros todavía tenemos a lo mejor un poco más del ching, perdón. Y si le doy clic y si no le doy clic, ¿qué va a pasar? Ellos no, ellos hacen y dan. Entonces, más bien, dejemos justamente que ocurra esta experiencia con la tecnología y más bien con nuestro ojo académico llevemos intencionalidades, como bien decía la doctora, intencionalidades y propósitos. Entonces, solamente algo que quería comentar es, como no enseño matemáticas, sabemos que la matemática del ingeniero es distinta a la matemática del médico y a la matemática del biólogo. Pero, entonces, ¿cómo voy a enseñar yo matemáticas a un jovencito actualmente en primaria, en secundaria, cuando no sé si va a ser químico, va a ser biólogo, va a ser ingeniera o aquellas otras carreras que aún no se han creado? Y luego, ¿qué tan lejanos estamos en verdad? A veces creo que como que castigamos el uso de tecnologías o de dispositivos en primaria, poco a poco vamos en secundaria dejando, en prepa los vamos dejando un poco más, pero ¿qué tan lejos está un niño graduado de secundaria para convertirse en un profesionista en formación? Solo son 3 años. 3 años nada más, y si no los dejamos explorar todo este universo, va a llegar muy robotizado, mejor la palabra no era la indicada, pero digamos muy limitado en habilidades para que cuando ya entre primero a la universidad ya tuvo, digamos, ya perdió cierta vivencia. Entonces no estamos muy lejos de egresar a alguien de secundaria que en 3 años se va a convertir en un profesionista en formación. Entonces demos este escenario de experimento de laboratorio en cada una de nuestras clases conforme podamos, y eso lo podemos ir platicando justo en estos congresos, cómo podemos ir haciendo ese tipo de recursos para vivir esa experimentación. Siempre me toca el último, ya se menciona. Pues yo me voy a ir a la parte más práctica. Como les comento, nosotros en Baja California estamos trabajando con un modelo en el cual se están implementando aulas STEAM o aulas Maker, una combinación de ambos modelos, y me ha tocado la responsabilidad de poder apoyar en este sentido, ¿no? Entonces me voy un poquito al lado también de los docentes, pero no sin antes recuperar algo de que los doctores aquí presentes comentaron hace un momento. Y también me encanta la serie de la teoría del Big Bang, y nada más recuerden que los doctores eran los malos, pero los maestros eran los buenos. Maestro Yoda, es como, no maestro, no debe haber abierto ese comentario. Y recuperando un poquito de lo que comentaban, yo también estoy muy de acuerdo en la parte de la modelación y la moderación. Es lo que debemos de empezar a trabajar. Yo cuando empiezo a trabajar con los maestros en los cursos y en los talleres me dicen, pero ¿cómo empiezo a trabajar con robótica? ¿Cómo empiezo a introducir la inteligencia artificial en mis clases? Lo primero, establece objetivos claros. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo de tu actividad? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr con los alumnos? Es lo primero que tenemos que hacer como maestros. Asegurarnos que los proyectos de robótica y de inteligencia artificial vayan orientados y también trabajados con los aprendizajes de matemáticas. Y de ahí también podemos iniciar con proyectos simples. Hace unas semanas tuvimos un encuentro binacional de educación STEAM con el estado de California. Yo soy de Baja California, soy de Tijuana, y estuvimos en San Diego. Recordemos que la educación STEAM y este modelo empezó en Estados Unidos. ¿Por qué empezó? Empezó porque Estados Unidos no tenía ingenieros hace 30, 35 años. Entonces buscó un modelo en el cual, después de 30 años, pudiera lograr tener ingenieras en el área. ¿Lo logró? Lo logró, lo hizo, pudo empezar a generar tecnología en este país. Entonces, cuando yo voy a esta experiencia en Estados Unidos, yo pensaba llegar y
que estuvieran los salones muy bonitos y estructurados. Me tocó un barrio que se llama el barrio Logan, que es un barrio latino y americano. Entonces llegan muchos jóvenes de aquí de México a migrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos hablan español, no hablan muy bien inglés. Entonces yo esperaba encontrar unos salones impresionantemente bonitos, unos makerspaces, y me di cuenta que no. Y aparte, que el sistema educativo en Estados Unidos tiene una característica muy especial. Cada condado, es más, no cada condado, cada escuela puede elegir la forma de impartir clases. ¿Ya se dieron cuenta? Qué difícil, o sea, es bueno y malo. Tiene una libertad, pero también tú puedes ir de un condado a otro condado y la forma de impartir los contenidos son totalmente diferentes de una parte a otra. Entonces, eso sí es diferente. Entonces, fue una experiencia muy bonita y nos dimos cuenta que cuando llegamos a estos salones tenían un makerspaces y el maestro me decía, miren, tenemos todos estos kits de robótica, y a mí me salieron 2 lágrimas, ¿no? Yo tengo 3 kits y con eso tengo que hacer milagros para 36 alumnos. Entonces yo miraba el salón y me abría un espacio y kits de robótica, de STEAM, tenían materiales de electrónica y decía, qué hermoso está esto, ¿no? Pero cuando yo empiezo a darles el taller, empiezo con una hoja de papel, a trabajar con un lápiz, a decirles que el lápiz, cómo se crea el lápiz, qué es el grafeno, cómo se estructura, cómo se creó. Entonces, desde algo tan sencillo, puedes empezar a trabajar STEAM. Depende del contexto, sí, podemos trabajar con una hoja, en un contexto donde no tengamos tecnología y estás haciendo STEAM. No hay una limitante en esa parte. Entonces, eso es lo que les hacemos ver. Me llamó mucho la atención, fue algo que se me quedó, que me dijo el maestro del Makerspace, me dice, maestro, yo empiezo con todo esto y no les doy la oportunidad de que lo experimenten desde cero. Entonces voy a cambiar un poquito mi metodología para poder empezar desde cero y al final emocionarlos con estos kits de robótica. Y yo decía, me pasas unos, ¿no? Entonces, pero eso es algo que me quedó muy, muy grabado y se me hizo muy, muy interesante, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos? Porque teníamos la necesidad, porque yo no tenía recursos, entonces tuve que empezar a buscar material concreto, material barato, material económico, reciclado, pónganle como quieran, pero al final funcionó. Entonces por eso les digo, no se preocupen, no se estresen de decir, tengo que tener un kit de robótica, tengo que tener un kit STEM, tengo que tener materiales de electrónica, un Arduino, tengo que tener simuladores como Tinkercad. Ya hice, creo que agarré otra pregunta. Si los tienes, lo potenciamos. Si no los tienes, podemos buscar unas adecuaciones, ¿no? Somos muy buenos para partir del error. Y otra cosa que también me encantó que comentó el doctor es, yo siempre, cuando voy a hacer un experimento o una actividad con los alumnos, lo hago yo primero. Primero yo lo experimento, lo quemo, lo destruyo, lo construyo, y ya cuando el alumno viene y me dice, profe, es que la LED se quemó. A ver, ¿qué hiciste? Es que le hice así. Sí, te pasó por eso. Sí, la quemaste. Sí, recuerda que la batería tiene 9 voltios y tú le pusiste una batería de 9 voltios a una LED de 3 voltios. O sea, es como si tu mamá... no me voy a meter en ese problema. Esos chistes no, discúlpenme. Ya voy a meter con la toxicidad de la gente y no, eso no es bueno. Otra cosa es utilizar herramientas adecuadas, promover la resolución de problemas, también como comentaba la doctora, es muy importante retarlos. Y también me encantó lo que comentaba la maestra, darles la oportunidad de que ellos busquen soluciones. Queremos hacer un proyecto para todas las mujeres. Ok, ¿está destinado para todas las mujeres? ¿Cuántas mujeres hay en el salón? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer una estadística. Bueno. Entonces empezamos no a darles la herramienta directa, pero ellos buscan la solución del problema. Y por último, ya para cerrar esta pregunta, háganlo, maestros, con amor, háganlo con pasión. Si ustedes lo hacen con pasión y lo hacen con amor, los alumnos se enamoran. A mí me encanta lo que hago, me encanta dar clases. Tengo 8 meses trabajando para el sistema educativo. Espero les esté grabando para el sistema. Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta lo que estoy compartiendo, pero me encanta también estar en el salón de clases. Muchas gracias por sus participaciones. Vamos a hacer una pregunta más. Esto es para quien guste participar. Pueden participar los cuatro. ¿Considera que los educadores debieran equilibrar el uso de la tecnología avanzada como la inteligencia artificial con la enseñanza de habilidades matemáticas fundamentales? ¿En qué niveles sí, en qué niveles no? Por ahí, maestro Guerrero ya nos compartió algo al respecto.
creo que, al final de cuentas, el trabajo de un docente es un trabajo artesanal y tiene que ver con su capacidad para tomar decisiones y seleccionar tanto la herramienta como el alcance, como qué tanto voy a ceder a la tecnología, qué tanto voy a usar con lápiz, pluma y borrador. Porque aunque hay un currículo de manera nacional que establece los procesos de desarrollo de aprendizaje de los chicos en educación básica y establece el perfil de egreso, siempre hay un toque del docente con su característica que influye en su enseñanza. Y tiene que ver con sus valores, sus principios, la forma en que fue educado, sus creencias. Todo esto influye y entonces deberíamos de detenernos a decir ¿para qué educamos? Si estamos educando para formar solamente personas tecnológicas que van a sentarse en una silla, empezar a hacer cierta actividad una y otra vez de manera repetitiva, o estamos tratando de lograr que la persona alcance su mayor potencial como ser humano, en cuyo caso deberíamos de ser cuidadosos y que la persona disfrute la tecnología, pero disfrute la matemática, disfrute su esencia. No hay una forma fácil, no hay una receta para decidir hasta aquí voy a ceder o no. Siempre tiene que ver con la intención que el maestro tiene, y creo que los maestros siempre quieren beneficiar a sus alumnos de ayudarles a alcanzar su potencial. Me encanta la participación del doctor Rico, y quisiera complementar que además de para qué es a quién, cuándo, cómo, por qué, con qué, porque justamente eso es lo que nos va guiando en lo que queremos hacer. Y que nuestros estudiantes actuales ya están viviendo una época muy diferente a la que nos tocó cuando nosotros fuimos estudiantes en el campo seccional. No nada más porque van a existir nuevas carreras para el momento que ellos tengan que elegir su formación, sino porque el mundo que nos rodea está cambiando de manera rapidísima, ¿sí? Los avances que se están teniendo son exponenciales. Entonces hay que crear también en ellos esa conciencia social de nuestro entorno, de nuestro planeta, que no nada más porque me queda bien a mí lo voy a hacer, o porque tengo la tecnología a mi lado la voy a utilizar, sino qué impactos tiene en todo lo que estamos haciendo. Crear esa conciencia planetaria, porque estemos nosotros hoy aquí en un lugar donde falta agua, abundancia, comida, no significa que están todos así en el planeta. Entonces, ahorita creo que precisamente por la tecnología hay una cercanía con el otro lado del mundo. Yo voy ahorita en este momento para que sean de noche y nosotros de día, hay una cercanía, estamos conectados y lo vimos durante la pandemia. No importaron las fronteras geográficas, nos conectamos a la hora que nos tocaba conectarnos, con quien nos teníamos que conectar para acercarnos a entender esa amenaza con la que estábamos viviendo en ese momento. Y que no lo olvidemos. O sea, ya ahorita estamos otra vez más relajados, pero no lo olvidemos y traigamos al aula esas vivencias, esos momentos sociales que pasaron nuestros estudiantes en aislamiento. Hoy estamos todavía viendo que se perdieron competencias de colaboración, de comunicación. Se sientan y no se sientan, no se ven a los ojos, no platican, no colaboran de la misma manera que lo habíamos logrado. Porque nos va quedando una huella, nos va quedando una cicatriz. Ya hay que trabajar con eso. Entonces creo que el entorno, las situaciones, los fenómenos, los objetivos de desarrollo sostenible nos están dando muchas pautas reales, actuales, importantísimas que podemos traer en nuestra aula para enganchar a nuestros estudiantes a estudiar fenómenos desde la matemática que conectan con una realidad y que crean una conciencia de lo que queremos hacer. Finalmente van a ser profesionistas en el área que ellos decidan. Pero si nosotros estamos generando no nada más un contenido de conocimiento disciplinar, sino una visión como personas formativas que van a estar haciendo algo como profesionistas, creo que estamos contribuyendo totalmente. Y de eso nos va también acercando a que lean el periódico en el medio como lo lean, que estén enterados de lo que está ocurriendo en la economía, en el entorno, en las tecnologías. Es importantísimo estar en eso, porque no nada más a través de la tecnología para los productos, que también pueden ser educativos, pero que nos ayuden a mantenernos con una realidad que nos invite
a querer contribuir en este mundo, en lo que estamos haciendo. Y de ahí que es importante que nosotros como educadores, en el nivel en el que estemos, con quienes estemos interactuando o en nuestra misma comunidad de colegiales, podemos seguir aportando. ¿Sí? Siempre hay la oportunidad de aprender si queremos nosotros abrirnos a ese aprendizaje. Igual la podemos no hacerla bien, pero si estamos dispuestos a aprender incluso de los errores, pues ya ganamos. Y eso creo que tiene que ser una filosofía de lo que estamos haciendo, independientemente de lo que puede fallar, no puede fallar, puede salir súper bien, nunca me ha quedado tan perfecta, pero eso no quiere decir que no quede perfecta. Entonces, que tengamos principios básicos que nos vienen guiando de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y pensando que es un proceso, la educación es un proceso, y que con nosotros están un poquito de su vida, si podemos nosotros aportar con ellos, más allá del contenido, sino formativo, creo que estamos dando un paso adelante. Y ahí es donde conecto con la otra parte que es súper importante de la diversidad, la equidad y la inclusión. Todos los espacios tienen que ser para todas, para todos y para todas. No tiene que importar, sin embargo, socialmente, culturalmente, desde muy pequeño se va formando la identidad. La identidad científica, que yo me identifico, la persona que crea la tecnología, que crea la tecnología, el conocimiento, y eso lo vamos o no, de manera consciente o inconsciente, favoreciendo por las normas sociales y culturales con las que muchas veces nos hace un velo, que no nos permite ver que podemos nosotros dar un poco más. Bromas, sesgos, estereotipos, que van rompiendo y nos reímos. ¿Qué hay realmente atrás de eso? Podemos estar cerrando la puerta a alguien que pudiera haberse movido hacia construcción de un conocimiento en las áreas estéticas. ¿Por qué? Pues porque ya nos reímos, pues porque ya decimos eso no es para ti. Entre broma y broma, entre chiste y chiste, entre meme y meme. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos construyendo y cómo cada uno de nosotros somos agentes de cambio con responsabilidad y con intención de solamente yo les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir en cuanto a este equilibrio, ¿no?, del uso de la tecnología y la inteligencia artificial. En alguna ocasión, yo soy maestro de aula de medios y de aula STEAM, entonces yo trato de acomodar las diferentes asignaturas para que puedan utilizar el aula STEAM o el aula de medios. Entonces en un momento llega el maestro de inglés y me dice: maestro, tengo un grave problema con los alumnos porque no se saben los adjetivos calificativos. Bueno, digo, muy bien, entonces ¿qué podemos hacer? ¿No tiene una herramienta por ahí, como si la trajéramos en la bolsa? No tiene una herramienta por ahí que nos pueda servir para eso, y pues ahí tienes al profe toda la noche buscando una herramienta. Entonces encuentro una herramienta que es Microsoft Designer, en la cual podemos introducir un prompt. Un prompt es una descripción general para poder realizar una actividad de inteligencia artificial, ¿no? Entonces diseño un prompt, diseño un espacio y le dejo espacios a los alumnos para que puedan poner características personales de cada uno de ellos. Obviamente primero lo hago yo, ¿verdad? Entonces lo trabajamos con los chicos y primero ellos tenían que hacer una descripción en cuaderno y tenían que dibujarse como si fueran un Funko Pop. ¿Sí conocen el modelo de Funko? Entonces es como si fueran un Funko Pop. Entonces ellos lo hicieron a mano y terminando les dimos la opción en cada computadora que cada quien diseñara su propio Funko. Fue algo que la verdad los chicos se quedaron enamorados y emocionados, aprendieron los adjetivos en inglés y además pues les imprimimos su Funko y los pegamos enfrente del aula de medios, ¿no? Entonces fue muy interesante verlo, y la verdad yo creo que es muy bueno el trabajar con la inteligencia artificial si podemos llegar a ese equilibrio. Gracias. Igual quería comentar sobre la idea del equilibrio, que no es tan lineal las decisiones como qué tanto sí, qué tanto no, hasta dónde llega una o la otra, sino que creo que es reconocer su funcionamiento, reconocer el funcionamiento de cada uno, es decir, tiene un funcionamiento los conocimientos, los objetos matemáticos, y tiene un funcionamiento la tecnología, es decir, la tecnología va a servir para lo que me va a servir. Entonces, si le damos el papel que le corresponde a cada una de ellas, pues vamos a tener justo esta herramienta completa
que me va a permitir tener un enfoque STEM viviéndonos desde la educación primaria, al menos. Y es importante que pensemos en todos esos escenarios. No solamente es el objeto matemático, por decir algo, y la tecnología, y cómo las vinculo para dar una clase, sino es todo lo que significa esto de lo vivencial, de la realidad, tener vinculación con el sector gobierno, museos, Estado, mi localidad, las profesiones, centros de trabajo, empresas, industrias, para desarrollar un pensamiento científico y luego, porque soy ese ciudadano que se va a formar para estar en esa sociedad donde voy a ser un empleado, voy a ser un consultor, voy a desarrollar, a diseñar, y entonces tenemos que tener esta vinculación como completa. No es solamente objeto matemático o tecnología, sino como todo este universo que me permita tener este recurso y este evidencial como integral. Muy bien, pues les pido por favor un fuerte aplauso para Carlos.